Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Nail se fusionaba con todos los Namekianos? Sin más que decir, comencemos. El cambio en esa historia, debería de ocurrir en los momentos iniciales de la invasión de Freezer a Namek, es decir, incluso antes de que tan siquiera Gohan, Krillin, y Bulma, llegasen al planeta. En esta historia, el gran patriarca, tendría el presentimiento de que sin ninguna ayuda externa, cosa que no podía saber que iba a llegar, Nail era el guerrero más poderoso de todos los Namekianos presentes, y había que aprovechar esas cartas lo mejor posible. Ahora mismo, era cuestión no solo de la muerte de los Namekianos, sino de la protección del universo entero, al tener que impedir que las Dragon Balls caigan en manos tan despiadadas como Freezer, decidiendo de que lo más sabio y responsable, era de volver a usar la técnica prohibida de los Namekianos, la asimilación, incluso si eso arriesga a extinguir la raza. Fue así, que el gran patriarca, a las pocas horas de que Freezer hubiese llegado con su ejército, y comenzó a provocar una masacre entre su gente, reunió a todos los Namekianos que pudo telepáticamente en su lugar, diciéndoles que sean muy discretos y que lo abandonen todo, excepto claro, las Dragon Balls. Dada a la rápida reacción del gran patriarca, muchos Namekianos habían podido reunirse con él y Nail, pudiendo sobrevivir a la masacre. El gran patriarca entonces, explicaría el plan de forma más detallada, con todos, entendiendo el terrible sacrificio que eso significaba, pero al mismo tiempo, la importancia de ello, y Nail, era el mejor receptáculo que tenían para asimilar a todos los Namekianos restante, por lo que sin más, pero con mucha tristeza, realizarían él la asimilación con Nail siendo el Namekiano restante, aparte del gran patriarca, al menos por el momento. Ahora una cuestión sería analizar el poder que Nail habría obtenido, y de cuántos Namekianos asimilados estamos hablando. Por más que haya investigado, no he encontrado en ninguna parte el dato exacto de cuántos Namekianos con vida había en Namek antes de ser atacados por Freezer, solo encontré un dato en la wiki de Dragon Ball Fandom anglosajón, que dice que solo había 100 Namekianos con vida al momento de la saga de Freezer. Sea oficial o no, tenga fundamento o no, lo que no cabe duda, es que no suena a un número tan alejado de lo que vimos en el manga y anime, y aunque no fuese el caso, dudo que superen los 1000 Namekianos. Pero supongamos que sin importar cuántos Namekianos había en verdad, solo 100 pudieron reunirse con Nail y el gran patriarca. En la historia original, cuando Piccolo se encontró a un moribundo de Nail por la paliza que le había dado Freezer, ese le dijo a Piccolo de que estaba impactado por el poder que ese tenía, y que sin duda no era un Namekiano ordinario, cuestionándose incluso, qué clase de entrenamiento ese había realizado. Sin importar que Piccolo fue más fuerte que Nail o no en esos momentos, lo que no cabe duda, es que dado los comentarios elogiosos de Nail acerca del poder de Piccolo tras revivir, lo hacían ser como mínimo digo, igual de fuerte que Nail, es decir, un poder de pelea de 42.000. Teniendo en cuenta eso, y que posteriormente, Piccolo obtuvo un poder que superaba a Freezer segunda forma, pero que se quedaba tras de su tercera forma, digamos que Piccolo tendría en esos momentos, un poder de pelea de alrededor de 1.500.000, tras haber asimilado a Nail. Sabiendo eso, se podría decir que Piccolo, al asimilar a Nail, se volvió solo unas 35.7 veces más fuerte, lo cual no es mucho, teniendo en cuenta que como mínimo, Nail estaba al mismo nivel que Piccolo. Sabiendo eso, y sabiendo que ningún otro Namekiano, incluso los otros pocos guerreros que tenían, llegaban ni de chiste al nivel de Piccolo o Nail, con los Namekianos guerreros más fuertes, llegando apenas a las 3000 unidades de poder, ni de chiste eso le daría la misma ventaja a Nail por cada Namekiano asimilado, como lo tuvo Piccolo con Nail en la historia original. Digamos que de esos 100 Namekianos que Nail habría absorbido, obtendría el 10% del beneficio de aumento de poder que Piccolo obtuvo en la historia original con Nail. Eso sigue siendo muy generoso, porque significaría que en promedio, por cada Namekiano, claro, es un promedio, algunos eran más fuertes que otros, pero como medida, recibiría un aumento de poder del 3,57 veces superior a su poder inicial, lo cual sigue siendo espectacular como aumento, como dije, es ser muy generoso. Pero digamos que es eso, en total, con los 100 Namekianos asimilados, eso le daría un aumento de poder de pelea de por 357,14 veces superior a su poder inicial. Si multiplicamos eso con el poder de pelea de Nail de 42.000, daría de que Nail, tras haber asimilado 100 Namekianos, obtendría un poder de pelea de, aproximadamente 15 millones, siendo un poder muy bueno, uno excelente, siendo 10 veces superior a Piccolo tras haber asimilado a Nail en la historia original, pero aún en
encontrándose muy lejos de poder hacerle algo seriamente a Freezer, aunque eso todavía no lo sabría, al desconocer de que Freezer podía transformarse. En todo caso, con ese nuevo poder, a pesar de las pérdidas, la esperanza regresaría, pero ahora, solo quedaban 3 namekianos con vida de lo que sabían. Uno de ellos era Neil por supuesto, el otro era el Gran Patriarca, el cual por ahora era más útil siendo su propia persona y no un asimilado, para así aún tener a disposición las Dragon Balls, solo por si acaso podrían devolver todo a la normalidad, y también quedaría Dende, el cual, tras haber obtenido su potencial desbloqueado del Gran Patriarca, obtuvo las mejores habilidades curativas de todos los namekianos que quedaban, siendo de una gran ayuda para curar las heridas de Neil si fuese necesario. El Gran Patriarca propondría a Neil de igualmente por encima de todo el poder que acababa de obtener, el de desbloquear su potencial oculto, para así maximizar sus posibilidades de victoria, pues nunca se sabía el verdadero poder que Freezer les podía esconder, pero Neil se negaría, al menos por el momento, pues, ese sabía que el proceso de desbloquear el potencial de alguien era agotador de hacer para el Gran Patriarca, y en esos momentos, su salud ya era muy frágil debido a su avanzada edad, no se podían permitir ponerlo más en riesgo, desbloqueando el potencial de alguien tan poderoso como lo era Neil por ahora, con ese, prometiendo a Dende y al Gran Patriarca que iba a acabar con todo esto de una vez, marchándose en dirección a donde estaban Freezer y sus hombres. Para ese momento, Krillin, Gohan y Bulma ya habrían aterrizado en Namek y estarían espiando el ejército de Freezer y ese mismo. Freezer estaría frustrado, pero también sorprendido y confundido de que todas las aldeas namekianas se encontraban abandonadas, sin nadie ni nada ahí de interés, comenzando a enfadarse con sus hombres, al pensar que algunos de ellos atacaron a los namekianos y los aniquilaron sin su permiso, a pesar de que todos sus soldados juraban de que no era así. Entonces en esos mismos momentos, donde en la historia original, Dodoria habría estado a punto de matar a Dende, y por lo tanto, Gohan habría intervenido, en vez de eso, ellos no intervendrían al no tener a nadie a quien salvar, y observarían por el momento, con sorpresivamente y de la nada, llegando un ki muy poderoso, siendo ese el de Neil, el cual aparecería enfrente de Freezer y sus soldados, destruyéndolos a todos en un instante, incluidos a Dodoria y Zarbon, enfureciendo a Freezer aún más a la hora de estar solo y tener que hacer todo el trabajo sucio, pero además, sorprendido de ver que ese namekiano había aplastado a su ejército al instante. Freezer, de forma curiosa, empezaría a usar su rastreador para escanear su poder de pelea, pero al momento de encenderlo ese explotaría, al no poder calcular el tremendo poder de varios millones de unidades que Neil emanaba. Sin embargo, los que sí podían sentirlo eran Krillin y Gohan, quienes se encontraban sin palabras ante un poder tan alto para la época, preguntándose de si tal vez, ese namekiano iba a bastar para acabar con alguien tan temible como Freezer. Freezer comenzaría a ponerse a la defensiva, pero aún creyendo que solo fue suerte, y que ese namekiano, como mucho, se encuentra al nivel del Capitán Ginyu, tal vez. Pero Neil no estaría ahí para andar con juegos, las voluntades de toda su raza se encontraban en él ahora, y le gritaban de que acabara con esa amenaza que era el emperador. Freezer recibiría una tremenda paliza desde un inicio, una que lo dañaría severamente, al no esperarse tanta brutalidad por parte de lo que él siempre había escuchado como una raza pacífica. Pero furioso por semejante humillación, y viendo que ya no ponía a mantener la compostura o el control de la situación en su primera forma y con una actitud elegante, se transformaría en su forma final de golpe, más furioso que nunca. Y ahí, las cosas se complicarían severamente para Neil, con Krillin y Gohan, teniendo que esquivar varias veces ataques que iban sin querer hacia ellos, evitando a cada rato una muerte segura, y eventualmente Krillin le diría a Gohan de que mejor se alejaran de ahí, pues ese combate superaba todo lo que ellos jamás habían podido presenciar en sus vidas. En ese mismo tiempo, Vegeta ya había llegado a Namek, y había destruido a Kiwi, y justo mientras lo acababa de hacer explotar en los aires, sentiría el ki de Neil y Freezer, que aunque todavía no era un experto para sentir el ki, y que de hecho, le costaba bastante hacerlo con detalle, igualmente, podía estar seguro de que esos dos poderes que estuviesen luchando, sin importar quiénes eran, lo superaban con creces, no había ninguna comparación, provocando en Vegeta escalofríos, preguntándose de si uno de ellos era Freezer, y de si así, el rumor como que ese se podía transformar que le dijo alguna vez Guldo era cierto. Por otra parte, Vegeta podía sentir que no había ningún ki prácticamente por
del resto de todo el planeta, viéndolo como una oportunidad para ir por su cuenta en las aldeas namekianas abandonadas, y encontrar todas las Dragon Balls para pedir ser inmortal tan rápidamente como sea posible. Gohan y Krillin, ya alejados del campo de batalla que habían provocado Nail y Freezer, sentirían como el ki de Vegeta se estaba moviendo, dándose cuenta con el radar del dragón, de que tal vez, ese estaba aprovechando de que por lo visto, todas las aldeas namekianas estaban abandonadas, para encontrar las Dragon Balls mientras que Freezer andaba distraído con aquel namekiano tan poderoso, y aunque Krillin y Gohan estaban aterrados de volver a confrontar a Vegeta sin Goku con ellos, cuando lo comparaban con confrontar a Freezer en su forma final en esos momentos, no parecía tan malo, tratando de ir más rápido que él, aprovechando de que tenían el radar del dragón. Mientras tanto, Nail estaba recibiendo una tremenda paliza por parte de Freezer, que claramente, no estaba de humor para tenerle clemencia después de la tremenda ofensiva sorpresa que le dio aquel namekiano, y al Nail solo tener un poder de pelea de 15 millones, tan solo el 25% de Freezer bastaría para pulverizarlo, es decir, un poder de pelea de 30 millones. Nail eventualmente, entendería de que incluso con todo el poder que había adquirido no iba a bastar, y el gran patriarca se comunicaría con él telepáticamente, diciéndole que abandone el combate por ahora, ese era demasiado valioso como para morir en vano, tenía que ingeniárselas para escapar, sobrevivir, y volver con ellos. Nail entendería de que el gran patriarca tenía razón, por lo que sin más, trataría de crear múltiples distracciones y molestias para Freezer, aprovechando igualmente ciertas habilidades mágicas que había obtenido de tantos namekianos del clan dragón como del clan guerrero, pudiendo ingeniárselas para escapar de ahí, haciendo que Freezer perdiese el rastro de Nail, y al no poder sentir el ki, ese lo había perdido, enfureciendo a Freezer de tal forma, que ese estuvo a punto de destruir el planeta Namek desde ya, al no aguantar una humillación como ese en el plano intelectual, pero rápidamente recapacitaría, y trataría de controlarse, pensando en las Dragon Balls, y de que si ese destruía el planeta, jamás las podría encontrar, y así obtener la inmortalidad. Sin más, y de muy mal humor, Freezer volvería a su flota espacial principal, en donde algunos hombres seguirían estando ahí para vigilar las instalaciones, recapacitando en lo que debería hacer ahora, pues, por más poderoso que fuese, no podía estar en todas partes a la vez, y sin rastreadores, tampoco podía detectar dónde se encontraba ese maldito namekiano que se le escapó, decidiendo contactar con las fuerzas especiales Ginyu, para pedir refuerzos, y también, nuevos rastreadores que usar para seguir con la búsqueda, y ahora sí, acabar con cualquiera que se interpusiera en su camino. Ginyu, al recibir una videollamada de su emperador, estaría impactado de verlo en su forma final, entendiendo de que la situación era muy seria, prometiendo de llegar a Namek en cuanto antes con su equipo, pero incluso yendo tan rápidamente como podían, iban a tardar 5 días en llegar. Freezer maldeciría la situación, preguntándose de qué demonios iba a hacer durante 5 días, y fue ahí, que su paranoia, su miedo, aparecería. Si tan solo un simple namekiano pudo llegar a ser tan poderoso de la noche a la mañana, tal vez, solo tal vez, la leyenda del Super Saiyajin pueda ocurrir así de rápidamente, al fin de cuentas, Vegeta se le había desertado, pensaría Freezer, quien le decía que ese no se encontraba haciendo algo para convertirse en el Super Saiyajin de la leyenda, y así, volverse incluso más fuerte que ese namekiano, y si fuese el caso, si esos dos pelearan en contra de él, tal vez, no podría lograrlo. Ese pensamiento repugnaría a Freezer al punto de casi colapsar en furia y un sentimiento de impotencia, hasta que pensó en algo, recordó el gran potencial de su raza, el gran potencial de él como todo el prodigio que era, pensando en que, con que si esas teníamos, pues ese, iba a aprovechar esos 5 días libres que tenía para entrenar, tratando de al menos, controlar su forma final a la perfección, y quién sabe, tal vez incluso volverse más fuerte de lo que ya era, estando ahora emocionado de esa idea, al saber que será el más poderoso de todos si entrenará tan solo unos pocos días, al menos según él. Claro, Freezer no tenía todo preparado como en la historia original durante la resurrección de Freezer, ni sabría por dónde empezar, pero supondría que algunas actividades físicas básicas, como entrenar el peso del cuerpo millones de veces por segundo durante unas horas al día, bastaría para reforzar su poder y control sobre él. Sin duda alguna, el emperador estaba a punto de volverse todavía más aterrador de lo que ya era.
Pero dentro de su rabia por haber sido engañado tan fácilmente para que Neil escapara, ni se tomó la molestia de mirar en los escombros de la aldea namekiana en donde Neil lo había atacado, pues ahí, había una Dragon Ball que Gohan y Krillin recuperarían, una vez que estaban seguros de que nadie estaba ahí, para posteriormente, ir a la siguiente que podían obtener sin cruzarse con Vegeta, tratando de posponerlo tanto como era posible, con esa Dragon Ball en cuestión, siendo la que tenía el Gran Patriarca en su casa. Justo en el mismo momento que Krillin y Gohan llegaban a la casa del Gran Patriarca, Neil también lo hacía, y aún alterado y bajo la adrenalina de un combate tan brutal que tuvo con Freezer, estaba a punto de atacarlos al verlos como enemigos, pero rápidamente, el Gran Patriarca le diría que no les hiciera daño telepáticamente, podía sentir las buenas y nobles intenciones de esas dos personas, y que tal vez, tenían un objetivo en común en el cual ellos les podrían ayudar, haciendo que sin más, Neil obedeciera al Gran Patriarca, y mientras que Dende curaba las heridas de Neil, el Gran Patriarca, se presentaría ante Krillin y Gohan, con esos también, teniendo una larga historia que contarle. Krillin y Gohan se presentarían ante el Gran Patriarca, contándole sus historias, y sus razones de estar aquí, en Namek, al querer revivir a sus amigos caídos en la Tierra por culpa de Vegeta. El Gran Patriarca leería sus recuerdos, viendo que era verdad todo lo que decían, y que sus intenciones eran verdaderas y genuinas, entendiendo de que también, deberían de ayudarlos a ellos, y eventualmente, eso les podría beneficiar a ellos también. Neil y el Gran Patriarca entonces, idearía un plan, por lo visto, por ahora, Freezer no se estaba moviendo de en donde se encontraba su nave principal, solo Vegeta vagaba por todo el planeta Namek por su cuenta, buscando las Dragon Balls, pero con ahora el radar de los terrícolas, iba a ser más fácil encontrarlos, y de mientras, al evitar a Freezer, Neil no necesitaría enseguida tener su potencial desbloqueado, en especial porque sabían de que despertar el potencial de tantos namekianos asimilados en un solo cuerpo, costaría demasiado esfuerzo al Gran Patriarca, y probablemente lo mataría, haciendo que no pudiesen usar las Dragon Balls. Sin embargo, a ese aún le quedaban fuerzas para despertar el potencial de Gohan y Krillin, con esos obteniendo los mismos poderes que en la historia original, es decir, 13.000 en el caso de Krillin, y 14.000 en el caso de Gohan. Tras ello, se dirigirían junto con Neil a toda velocidad hacia las distintas localizaciones en donde estaban las Dragon Balls restantes, hasta que eventualmente, solo quedaba una por tomar, la que Vegeta tenía, siendo inevitable el confrontarlo. Para cuando llegaron ahí sin embargo, Vegeta no estaba tan confiado y arrogante como de costumbre, pues aunque habría podido con Krillin y Gohan, ni de chiste podría hacer algo en contra del namekiano Neil, sintiéndose profundamente humillado, pero tragando su orgullo por instinto de supervivencia, proponiéndoles de aliarse temporalmente, pues al fin de cuentas, por más asco que le dé esa idea, tienen un enemigo en común, y ahora mismo, la máxima prioridad es acabar con Freezer en cuanto antes, y a cambio, lo dejarán irse a él sin darle problemas, y por ahora, sabiendo que Vegeta no era ninguna amenaza con Neil presente, aceptarían, aunque guardando las distancias con ese loco. Eventualmente, reunirían a todas las Dragon Balls, teniendo que darse prisa, pues al Gran Patriarca no le quedaba mucho tiempo, invocando así a Porunga. Como primer deseo, pedirían revivir a Piccolo, ya que al revivirlo a él primero, Kami-sama también reviviría, pudiendo usar ahora también las Dragon Balls de la Tierra. El segundo deseo sería traer a Piccolo a Namek, y con el tercer deseo, estaban a punto de decir algo, pero Vegeta intervino violentamente, tratando de pedir la inmortalidad, solo para ser pillado de forma ridícula, al no haber comprendido que Porunga, solo responde a los deseos dichos en el idioma namekiano, siendo noqueado por Neil, que ya estaba harto de aguantar a esa insufrible persona. Tristemente, eso provocó algo malo, al haber perdido tanto el tiempo con Vegeta tratando de salirse con la suya, no iban a poder pedir otro deseo, pues las Dragon Balls terminaron por volver a ser piedras, pues el Gran Patriarca, tristemente había fallecido, era demasiado tarde. Pero otra desgracia llegaría, cuando Freezer llegaría a la zona donde vio ese resplandor de luz que paradójicamente oscureció al resto del planeta que no poseía un ciclo día y noche, viendo con rabia y furia de que todo esto había servido para nada, pues ahora, las Dragon Balls, y su deseo de ser inmortal, se habían perdido para siempre, desplegando hacia ellos una furia sin igual, expulsando su máximo poder en su forma final. Solo había pasado un día desde que Freezer se puso a entrenar, haciendo que su poder no haya aumentado
aumentado mucho, únicamente doblando su poder de 120 millones a 240 millones de unidades de poder, pero eso sí, lo que sí que había cambiado, era que ahora, ese podía usar su 100% de poder al máximo sin ningún desgaste de energía, controlando su forma final a la perfección. Nail diría a Gohan y Krillin que escaparán de ahí, y que él iba a intentar detener a Freezer como podía. Gohan dudaría en si llevarse con ellos a Vegeta, que se encontraba inconsciente por el golpe que le dio Nail o no, pero al final, el buen corazón y la naturaleza compasiva de Gohan le ganarían, cargando con él a Vegeta. En ese mismo tiempo, Piccolo se dirigía a toda velocidad hacia donde estaba la zona del combate, esperando de que iba a servir para algo, pues francamente, Freezer tenía un ki monstruoso que ni sabía cómo era posible que alguien así de poderoso existiese. Al mismo tiempo que pensaba en eso, Piccolo se cruzaría con Dende, el cual, tras haber llorado unos momentos la muerte del gran patriarca, entendía de que no era momento de lamentar, sino actuar, sabiendo que sus amigos lo iban a necesitar para curar sus heridas. Cuando Piccolo escuchó de la boca de Dende todo lo que había ocurrido, y sobre que ese tal Nail se había fusionado con todos los namekianos restantes, se sorprendería de esa acción, preguntándose si esa iba a ser la única solución al final, pues aún faltaban varios días para que Goku pudiese llegar al planeta Namek. Para cuando llegaron al lugar, Nail estaba al borde de la muerte, completamente destrozado y machacado por la brutalidad de Freezer, ahora todavía más con su poder aumentado y su control perfecto sobre su forma final, con ese disfrutando de torturar a Nail, admitiendo que al final, valió la pena el haber entrenado aunque fuera un poquito. Piccolo llegaría al lugar, distrayendo brevemente a Freezer para salvar a Nail de una muerte segura, gritando a Krillin de que hiciera un Taiyoken, con ese haciéndolo para cegar a Freezer, permitiendo a todos de escapar de ahí. Se esconderían en una cueva, en la misma cueva que Bulma estuvo escondida todo este tiempo, tratando de pensar de qué demonios podían hacer ahora, pues, a pesar de que la posibilidad de asimilarse con Piccolo seguía en pie, había que pensar en cuál de los dos se quedaría como la personalidad dominante. Además, aunque ahora mismo Freezer estaba furioso y obsesionado con matarlos, en algún punto se podría aburrir y destruir el planeta, al no tener ya la razón de las Dragon Balls de impedirlo. Vegeta entonces, se despertaría, y habiendo entendido la situación con lo que escuchó, diría que lo vuelvan a derrotar, esta vez, dejándolo al borde de la muerte, para que así, el pequeño namekiano, refiriéndose a Dende, lo cure, y así, una y otra vez, para que ese pueda usar el poder Zenkai de los Saiyajins, pues, cuando un Saiyajin se recupera de una muerte casi segura, se vuelve mucho más fuerte, y si repiten ese proceso en él, pero también en Gohan, que teniendo sangre híbrida podría tener más potencial, entonces tal vez, tengan una oportunidad en contra de Freezer, y finalmente, el Super Saiyajin se vuelva realidad. Los demás no estaban seguros de si escuchar lo que decía Vegeta, pero a falta de una mejor idea, al no importarles hacerle daño, aceptarían. Eso sí, Gohan no lo haría, al ser solo un niño y estar aterrorizado de la idea de repetir la agonía de una muerte casi segura una y otra vez. Por lo que empezarían a machacar a Vegeta constantemente, durante como una hora, a cada instante siendo curado por Dende, para luego volver a repetir el proceso, y sinceramente, era asqueroso, ni entendían cómo ese podía aguantar tanta tortura. En definitiva, ese tipo estaba demente, pensarían los demás, en especial Piccolo y Nail. Tras esa hora, Vegeta habría obtenido una cantidad bestial de Zenkais, mucho más que en la historia original, debido a la cantidad constante y rápida de Zenkais que obtuvo, pero eventualmente, su poder de pelea se detuvo a las 3 millones de unidades de poder. Todos estarían hartos de este circo, habían perdido una hora solo para eso, no que Vegeta era débil, pero es que ese poder seguía siendo insuficiente para Freezer, incluso Nail aún le ganaba a Vegeta fácilmente. Bulma, pensando en lo que podrían hacer, aunque era un movimiento arriesgado, propondría de tal vez, comunicarse con Kamisama, y pedirle que usa a Shenlong para teletransportar a Goku a Namek desde ya, aunque eso haría que tuviesen que esperar un año para volver a usar las Dragon Balls posteriormente. La mejor opción que tenían era esa, pero por si acaso, le preguntarían a Kamisama, que se lo preguntaría a Kaiosama, de comunicarse con Goku para preguntarle, el cual se encontraba en medio de uno de sus entrenamientos por gravedad aumentada en su viaje hacia Namek.
Goku diría que le gustaría ayudar, pero por ahora, recién había empezado a entrenar desde ayer, y no era ni chiste capaz de hacer lo que sea ante Freezer por lo que le dijeron. Fue entonces que Vegeta, harto de lo que él consideraba como cobardía por parte de Kakaroto, le gritaría de que si ese pasará por el mismo proceso de Zenkais que él acaba de pasar, podría obtener como mínimo un poder similar al suyo, y podría usar por encima de ese poder el Kaioken que le permitiría estar a la par con Nail, y tal vez incluso con Freezer, quién sabe. Goku entendería el razonamiento de Vegeta, en especial cuando le explicó más a detalle lo que eran los Zenkais, por lo que sin más, aunque iba a ser más doloroso y brutal que simplemente entrenando, era mejor hacer eso. Entonces, Kami-sama, pidiéndoselo a Mr. Popo, pedirían a Shenlong de teletransportar la nave de Goku con ese adentro, hacia Namek, más específicamente, justo donde se encontraban escondidos los demás. Gracias a ello, Goku ya se encontraba reunido con sus amigos e hijo, y ahora, era momento de la tortura, al menos Goku diría, para encontrar la positividad a lo que estaba a punto de experimentar, que así salvarían algunas semillas Senzu para después por si acaso. Y entonces, el mismo proceso que previamente Vegeta pasó, lo repetirían sobre Goku, siendo destrozado una y otra vez, durante una hora, hasta finalmente llegar al poder que tenía en la historia original de 3 millones, y lastimosamente, parecía que los Zenkais de alto rendimiento se acababan a partir de que un Saiyajin llegaba a esos niveles de poder, por lo que hacerlo más tiempo sería inútil. Ese era el mejor poder que podían tener por ahora así de rápido. El problema, es que con tanto alboroto y rayos de poder disparados constantemente en una cueva, con la luz, más el eco de las explosiones, terminaría por notarse, con Freezer, terminando por encontrar dónde se escondían, ya harto de jugar a ese juego del gato en contra del ratón, yendo a atacarlos a todos desde ya, con Goku, Vegeta, y Nail, siendo los que iban a pelear con Freezer, diciendo a los demás que se cubran, y que protejan a Bulma, y que Piccolo los ayude en moverse a otro lugar si era necesario, pues ese, sin haber asimilado a Nail, o Nail asimilado a ese, no tendría el poder suficiente para hacer lo que sea ante Freezer, pero en el fondo de su ser, esperaba, rezaba de que Goku, Vegeta, y Nail, si pudiesen ahora derrotar a ese monstruo de Freezer, de una vez por todas. El combate iniciaría entre Goku, Vegeta, y Nail, en contra de Freezer, pero enseguida, se darían cuenta de que poco o nada había cambiado. Freezer seguía superándolos con creces, incluso los tres a la vez. Goku usaría el Kaioken por 10, pudiendo mantenerlo de forma más o menos estable, pudiendo liderar la batalla, pero igualmente, la diferencia de poder era enorme. Si ya de por sí en la historia original no fue suficiente ante Freezer, ahora que ese había entrenado durante un día, perfeccionado su control sobre su forma final, y doblado su poder de pelea, era simplemente inútil. Vegeta terminaría por pasar por la misma crisis existencial que tuvo en la historia original, que no es algo que me invento. Literalmente el tipo se puso a llorar al entender que era una basura en comparación a Freezer, y que ni de chiste él era el Super Saiyajin de la leyenda. A la larga, eran sobre todo Goku y Nail que lo hacían todo, mientras Vegeta se encontraba derrotado y lamentándose de ser tan débil. Fue ahí que Piccolo tendría una interacción con Vegeta similar a la que tuvo con ese en la película original de Broly de los 90, tratando de despertarle de su traumatismo y depresión, y diciéndole que se mueva el culo de una maldita vez en vez de lloriquear como una nena. No es exactamente lo que le dijo en la película de Broly, pero ya sabéis a qué escena me refiero. Y al igual que en esa película, Vegeta recapacitaría, al fin de cuentas, su orgullo de Saiyajin estaba en peligro, y ese, expresando una furia inconmensurable, y un odio profundo hacia Freezer, conseguiría transformarse en Super Saiyajin por primera vez. Ese, volvería a la batalla, atacando con toda la brutalidad del mundo a Freezer, lo cual sorprendería a Goku y a Nail, pero todavía más Freezer, el cual no se esperaba tanto poder en los golpes de Vegeta, y la sorpresa del momento, más el miedo que tenía de que eso fuera el Super Saiyajin, permitió a Vegeta darle unos buenos golpes y lanzarle unos buenos ataques. Pero eventualmente, Freezer se daría cuenta de que aunque los ataques de Vegeta dolían, tampoco lo hacían tanto, por lo que recapacitaría, y replicaría a los ataques de Vegeta, con ese finalmente deteniéndose en su arranque de ira, al ya no tener la ventaja nuevamente. Goku estaría impactado de ese poder, preguntándose de qué tenía que hacer para lograrlo, pero por ahora, él y Nail iban a dejar a Vegeta manejar unos segundos a Freezer, al esos necesitar urgentemente ser curados por Dende, pues estaban completamente destrozados por la paliza que les dio Freezer.
Freezer observaría a los que estaban con Goku y Nail, viendo a Dende, Krillin, Gohan, y Piccolo, con ese, furioso de entender que estaban siendo curados por ese pequeño Namekiano, apuntando un rayo láser a ese para matarlo, pero en el proceso, no solo mataría a Dende, sino también, a Krillin, y Gohan siendo gravemente lastimado por el impacto del ataque, casi al borde de la muerte. Eso enfurecería de tremenda forma a Goku, con una rabia indescriptible, no solo por Dende, ni por Krillin, sino por ver a Gohan ensangrentado y al borde de la misma muerte, haciendo que ese también, desperté el Super Saiyajin como Vegeta. Y ahora, Freezer, tenía que manejar dos Super Saiyajins, Goku y Vegeta. En teoría, Goku debería ser un poco más fuerte que Vegeta, pero como Dende no le pudo curar del todo a tiempo antes de morir, su poder se igualaría al de Vegeta, el cual era de todas formas el mismo que en la historia original, es decir, un poder de pelea de 150 millones. En sí, ahora sí que tenían una gran oportunidad de ganarle a Freezer, pero Vegeta no era para nada colaborativo, queriendo llevarse toda la gloria, repugnando el que Kakaroto interfiera en su combate, siendo muy difícil combinar buenos ataques en conjunto. Por lo menos, aunque Nail ya se encontraba muy superado por los Saiyajins, ese sí que ayudaba, y con la distracción de los enormes poderes que eran Goku y Vegeta ahora, ese podía aprovechar las defensas bajas de Freezer para hacer igualmente algo de daño, beneficiando a la larga igualmente a Goku y Vegeta para seguir atacándolo. Eventualmente, las heridas y cansancio de Freezer se haría notar, con ese, empezando a desesperarse por la situación, era surrealista, ni con un día de entrenamiento, que para él ya era mucho, pudo superar a dos Super Saiyajins, era simplemente injusto, ojalá solo hubiese sido uno, y ahí sí habría ganado. Piccolo le daría una semilla Senzu a Gohan, con ese, afortunadamente recuperándose de su casi muerte a manos del rayo que Freezer les disparó a él, Dende, y Krillin, aunque esos dos últimos, no tuvieron tanta suerte. Vegeta seguía peleando por su propia cuenta, no prestando atención a Goku y Nail, por lo que al final, esos dos eran los que iban a tener que adaptarse a Vegeta si querían vencer a Freezer de una vez por todas, y aprovechando que Vegeta estaba cargando un poderoso cañón Garlic hacia Freezer, esos harían lo mismo cargando sus máximos ataques, y los tres poderes combinados fueron demasiado, y Freezer sería expulsado del planeta, y desintegrado en varias partes de su cuerpo, hasta mandar hacia el espacio los restos de lo que quedaba de sus despojos, terminando así por finalmente derrotar al emperador. Los tres caerían agotados por el extremo esfuerzo que representó eso, pero Vegeta, incluso en la agonía y en el dolor, tendría todavía las fuerzas de gritar que él era el que dio el golpe de gracia a Freezer, no ellos, antes de desmayarse tras esa declaración orgullosa. Francamente, Nail ya estaba harto de ese tipo. Afortunadamente, solo quedaban dos semillas Senzu, una pudiendo servir para Goku, y otra para Nail, con Vegeta, quedando inconsciente más tiempo, lo cual francamente, no le molestaba a nadie, al contrario, era mejor para todos ahí. Ahora los guerreros, en especial un devastado Nail por ver el estado de su planeta, y que ahora él era el último Namekiano con vida quitando Piccolo y Kamisama, bueno, que él sabía, su especie estaba prácticamente extinta. El problema es que ya no había Porunga, y Shenlong ya había pedido un deseo para teletransportar a Goku en Namek, y para cuando pudiesen volver a usar las Dragon Balls en la Tierra, dadas sus limitaciones de revivir personas tras un año, y que solo tenía un solo deseo, era prácticamente asegurado, de que no iban a poder revivir a todos los Namekianos tristemente, esperando que por lo menos, puedan revivir a Krillin, y quién sabe, a Dende, de aquí adentro un año y pico. Nail ahora lo había perdido todo, y no sabía qué más hacer con su existencia, tanto sacrificio para al final ni haber conseguido salvar su raza, pero Goku, en un tono amistoso y reconfortante mientras le ponía su mano sobre su hombro, lo lamentaría todo, pero le preguntaría de si ese ahora, no quisiera venir con ellos en la Tierra, en vez de quedarse solo en Namek, una idea que todos apoyaban, incluso Piccolo estaba contento de saber que tal vez iba a tener a otro compañero namekiano en la Tierra, y sin más razón para quedarse ahí, y por más que le dolía, al menos por ahora, esto era una despedida, y sin más, Nail aceptaría ir con ellos a la Tierra, y a partir de ahora, luchar al lado de sus nuevos amigos, esperando, en lo más profundo de su ser, que algún día, podrá recuperar todo lo que perdió. Tras haber derrotado a Freezer, todos los guerreros, incluido Nail, volverían a la Tierra.
Durante unos segundos, pensaron en si dejar a Vegeta inconsciente y solo en Namek. Habría sido gracioso que ese se encontrará en un planeta solo y sin ninguna nave con la cual escapar en funcionamiento, pero bueno, no eran tan crueles, pero sin duda, tenían que estar alertas si lo iban a llevar con ellos, pues Vegeta era ahora un Super Saiyajin, y eso no se podía subestimar, aunque Goku estaba seguro de que con Nail ahí, no podría ganar. Vegeta, al no haber recibido una semilla Senzu, tardaría días en despertar de su coma, días que bastarían para volver a la Tierra. Ese, estaba furioso inicialmente de que lo hubiesen traído de vuelta a ese planeta, pero tampoco es como si tuviesen muchas otras opciones, aparte de dejarlo solo en Namek, y además, así ese podría seguir entrenando con ellos, al saber de que incluso si lo había conseguido, que se había transformado en Super Saiyajin, Kakaroto también lo hizo, haciendo que no pueda permitirse confiarse y quedarse atrás, al saber que otro Super Saiyajin podía superarlo. Nail iría a vivir al palacio de Kamisama con ese mismo, y también Piccolo, al ese querer empezar a entrenar en cuanto antes para alcanzar a Nail que consideraba ahora a su nuevo rival, pero a ese le quedaba un largo camino para recorrer, dado que en esta historia, Piccolo no se asimiló con nadie ni obtuvo ningún aumento de poder, pero eso no le iba a quitar la motivación de intentarlo. Irónicamente, el que Nail no tuviese ningún pasado tenso con Kamisama, le permitiría sentir cierta cercanía con ese, al ser ahora el namekiano más viejo, mientras que Piccolo, al tener que entrenar con Nail, se acostumbraría a encontrarse cada vez más a menudo con Kamisama, pudiendo poco a poco, reconciliarse por meramente las circunstancias con ese, mucho antes que en la historia original. De mientras, Goku y los demás retomarían sus vidas, siguiendo entrenando igualmente, en especial Goku, cada vez que Vegeta lo retaba a desafiarle como un Super Saiyajin. Tras un año, revivirían a Krillin y a Dende, con el único problema que ellos, murieron justo hace un año, mientras que los demás namekianos y el Gran Patriarca, murieron hace un año y un día, siendo una limitación muy estricta por parte de Shenlong, que frustraría profundamente a Nail, pero poco a poco, Kamisama vería potencial en él, el potencial de ser tal vez, el mejor namekiano de todos, y el posible nuevo guardián de la Tierra. Al fin de cuentas, el haber asimilado a tantos namekianos, no solo le dio mucho poder, sino también, muchas habilidades y técnicas mágicas del clan dragón de los namekianos, permitiéndole hacer todo lo que un guerrero y un guardián podría hacer a la vez, lo cual sería perfecto como reemplazo para Kamisama, pero bueno, eso ya lo verán más adelante. Dende también se quedaría en la Tierra junto con sus otros compañeros namekianos, aunque sería visitado a menudo por parte de Gohan, con el cual empezó a hacerse muy amigo con el tiempo. Pero mientras todo eso ocurría en la Tierra, en el espacio, King Cold encontraría los restos que aún quedaban de Freezer, y sorpresivamente, ese seguía con vida, salvándolo de una eventual muerte asegurada en ese estado, reconstruyéndolo con sus mejores expertos en un cyborg, siendo ahora Mecha Freezer. Junto con su padre, Freezer iría hacia la Tierra, para vengarse de los que le hicieron eso, y ya que en la historia original ya era un poco más poderoso debido a haber entrenado un día entero en Namek, con sus aumentos mecánicos, sería todavía más poderoso, con ese, pudiendo tener tal vez, un poder de pelea alrededor de 300 millones como Mecha Freezer. Al poco tiempo, los guerreros podrían sentir los kis de Freezer y de su padre acercándose a la Tierra, con Nail, maldiciendo esa situación, jurando que haría todo para impedir que lo que le ocurrió a Namek vuelva a ocurrir en la Tierra. Todos se dirigirían a la zona de aterrizaje de King Cold y Freezer, pero esta vez, estarían más que listos, pues Goku estaba ahí, Vegeta también, pero encima, ese, ya era un Super Saiyajin desde hacía rato, al igual que Goku, lo cual era una gran ventaja. En cuanto a Nail, ese, desde el año y medio que se fue de Namek, había entrenado todos los días sin parar, al literalmente no tener nada más que hacer, y su potencial habría incrementado enormemente, al tener ahora el potencial de 100 namekianos en él, permitiéndole obtener un gran aumento de poder, pero habría que ver si eso iba a ser suficiente ante el poder de Mecha Freezer. Nail y Freezer iniciarían su combate, con King Cold queriendo intervenir, pero ese sería impedido por Vegeta, el cual lo mataría muy rápidamente sin ningún esfuerzo, mientras que Goku y sus amigos derrotarían a todos los soldados de Freezer y Cold. Al final, y muy rápidamente, todo se trataría del combate de Nail en contra de Freezer, y por lo visto, esos dos, se encontraban igualados, algo que enfurecería a Freezer, al no esperarse de que un namekiano pudiese volverse tan fuerte en tan poco tiempo. Aunque ahora mismo el combate estaba igualado, y que Nail tenía un increíble factor curativo dado los
100 namekianos asimilados en él, eso no quitaba que a la larga, el nuevo cuerpo de Freezer era mucho más duradero, y Nail no era un Saiyajin, aunque sentía un gran sentimiento de vergüenza y culpa por no poder vengar a su gente por su cuenta. Rápidamente, pediría ayuda a Goku y a Vegeta, con esos, yendo a ayudarlo, con ambos compitiendo en saber quién iba a acabar de una vez por todas con Freezer. Desde la saga de Namek, Goku y Vegeta estuvieron entrenando intensamente a menudo entre los dos para competir en quién era el Super Saiyajin más poderoso, algo que les benefició enormemente, pues, como sabemos, un Saiyajin se vuelve mucho más fuerte más rápidamente cuando entrena con otro, con esos dos, actualmente estando al mismo nivel que Nail, y por lo tanto, al mismo nivel que Mecha Freezer. Con los tres combinados, simplemente, no había nada que Freezer pudiese hacer, forzando tanto su cuerpo hasta el punto de que sus partes mecánicas comenzarán a dañarse por el exceso de poder, y al final, ese sería derrotado por los tres guerreros, acabando ahora sí, de una vez por todas con el emperador del mal. Piccolo maldeciría ser todavía demasiado débil para haber ayudado, pero el haber visto lo fuerte que Nail se había vuelto, solo lo motivaría a no quedarse atrás, y demostrarle de que ese no necesitaba asimilar a varios namekianos para ser más fuerte. Eventualmente, la vida retomaría su curso normal, pero un tiempo después, una tragedia ocurriría. De la nada, Goku empezaría a enfermar de un virus del corazón, que lo pondría en la cama, incapaz de hacer lo que sea para luchar en contra de esa enfermedad. Sin embargo, si había alguien que estaba dispuesto a impedir eso, era su ahora amigo Nail, con ese, no queriendo que Goku muriese después de todo lo que había hecho. Nail junto con Kamisama, se concentraría en reunir todos sus recuerdos y conocimientos de sus hermanos namekianos asimilados, poseyendo una gran fuente de habilidades mágicas y técnicas de sanación, como también, de información sobre medicina avanzada en el libro de leyendas namekianas. Ese, que se había llevado el libro con él de Namek, empezaría a repasar toda la información que se encontraba ahí, y aunque no había encontrado exactamente una solución para la enfermedad de Goku, sí que había encontrado algo sobre un ritual para invocar al Super Saiyajin Dios, pero lastimosamente, no eran suficientes Saiyajins para hacer eso, por lo que sería descartado. Al final, Nail se encerraría en la habitación del tiempo, no para entrenar ahí, sino para tener tiempo de idear un cura para Goku con todas sus habilidades mágicas de distintos namekianos asimilados en él, y al final, tras varias semanas de practicar e investigar, pensaría haber logrado desarrollar una técnica de curación absoluta de enfermedades, similar a la habilidad de curar de Dende, pero en vez de curar heridas, curaría enfermedades, y con ello, Nail se dirigiría a toda velocidad a la casa de Goku, con todos sus amigos, incluido Vegeta sorpresivamente, estando ahí, con Goku, ya no quedándole muchos segundos de vida. Nail se daría prisa en entrar, y pediría a todos de que se apartaran de Goku, y ese, iniciaría su técnica de sanación en Goku que había desarrollado, esperando que funcionara. El proceso era agotador, con Nail, gastando mucha energía para esa técnica, sin mencionar que lo estuvo haciendo por horas, para tan siquiera seguir manteniendo a Goku con vida. Pero tras esas horas, poco a poco, Goku ya no solo sobrevivía, sino que volvía a vivir, y tras un proceso largo que duró casi un día entero, en donde Nail quedó agotado y al borde del colapso por la cantidad de ki que había gastado, Goku lo había conseguido. Gracias a la técnica de Nail, ese había superado y vencido la enfermedad del corazón, estando impactado de que por fin estuviese recuperado. Dende a su vez curaría a Nail de su agotamiento, y tras ello, Goku estaría profundamente agradecido con Nail, ese que había salvado su vida, con Nail simplemente diciendo que solo le devolvía el favor por haberle dado una segunda oportunidad de vida en la Tierra. Y así, todos estarían felices de saber que Goku aún estaba vivo, y eso para mucho tiempo más, esperando que a partir de ahora, las cosas vayan bien para todos ellos, y que la paz perdure, aunque como sabemos, ese no será el caso por mucho más tiempo. Tras la casi muerte de Goku a manos de una enfermedad del corazón, la vida retomaría su curso, con Goku, entrenando con todavía más intensidad que antes, al estar todavía más agradecido de no haber muerto, además de haber sido desagradable el tener un enemigo con el cual no podía luchar para ganarle. Pero eventualmente, la paz volvería a ser interrumpida, cuando un día, dos androides empezarían a atacar una isla cerca de la capital del sur, con todos, yendo a investigar enseguida lo que ocurría. Goku y sus amigos junto con Gohan habrían llegado ahí, pero también, Vegeta, Nail y Piccolo se unirían, para ver qué demonios era toda esa situación, viendo que esos dos androides, eran solo unos jóvenes delincuentes, que portaban el símbolo de la Patrulla Roja. Los guerreros, empezarían a proteger a los civiles quitándoles del peligro, mientras que los más fuertes, confrontarían a los androides.
Esos, agradecerían a Goku por presentarse ante ellos, así les haría ganar más tiempo en su objetivo. Esos les contarían de que fueron creados por el Dr. Gero, un antiguo miembro de la Patrulla Roja, que le rendía un rencor inmenso a Goku desde hacía años, y que por esa razón, los modificó a ellos para convertirlos en androides, y así, poder matar a Goku. Esos iniciarían entonces el ataque hacia Goku como objetivo principal, pero serían interceptados por Nail y Vegeta, que también intervendrían, con 17, empezando a luchar con Goku, mientras que 18 luchaba con los otros dos. Rápidamente, el combate se tornaría en desventaja de los guerreros, esos androides, eran extremadamente poderosos, y ninguno ahí estaba listo para semejante amenaza. Pero rápidamente, se darían cuenta de que más que nada, el problema era que hayan sido atacados por sorpresa, y que esos androides eran muy duraderos, al tener energía infinita, y aquí, ni Goku ni Vegeta aún habían perfeccionado su control sobre el Super Saiyajin. Recuerden, estos son técnicamente los androides del futuro, es decir, no tan poderosos como los del presente alternativo que creó Trunks del futuro en la historia original, por lo que, aunque los androides eran un poco más fuertes, tampoco era una ventaja tan enorme, en especial con Nail ahí presente. Los eventos de Mecha Freezer, siguió entrenando cada vez más, con su poder aumentando considerablemente, siendo capaz ahora de ser más fuerte que un androide individualmente, pero no con los dos a la vez. El problema es que esos dos, al ser gemelos, peleaban con una simetría y coordinación perfecta, cosa que no era el caso ni de Goku, Vegeta, o Nail, pero en especial de Goku y Vegeta. Al final, debido al efecto sorpresa de esos poderosos androides, Goku y Vegeta serían derrotados, solo siendo Nail el que podía seguir luchando con esos, a la hora ser el más fuerte de los tres. Piccolo, al ver que no servía de nada, se llevaría a Goku y Vegeta al palacio de Kamisama para que Dende los curase, y mientras tanto, Nail debía aguantar todo lo que podía con los androides, y aunque esos le estaban dando una tremenda paliza, no era un combate fácil, y los androides también peleaban seriamente al ver que Nail no era un chiste para nada, y que no se podían descuidar con ese namekiano. Eventualmente, tras unos minutos, Goku y Vegeta regresarían con todas sus energías recuperadas, ahora decidiendo en combinar sus ataques mejor, al ver lo peligrosa que era la coordinación de esos androides, empezando a ayudar más eficientemente a Nail, al que le darían una semilla Senzu para recuperarse y seguir el combate. Y así, eventualmente, aunque fue muy duro, los androides pudieron ser severamente dañados, al punto de morirse por el extremo daño que recibieron sus cuerpos, aunque le costó sin duda todo lo que tenían Goku, Vegeta y Nail, habiendo sido un combate muy difícil. Vegeta en especial, estaba harto de que siempre tuvieran que trabajar en equipo para vencer a los enemigos en turno, diciendo que ya era momento de entrenar más seriamente, con Goku de todas formas estando de acuerdo, al querer ser cada día más fuerte. Esos dos decidirían de que lo mejor a partir de ahora sería de entrenar con Nail, pues ese era el más fuerte de todos ellos, y poseía un gran potencial debido a los 100 namekianos asimilados que tenía, pudiendo volverse muy poderoso mucho más rápidamente. Y así, por ahora, la Tierra habría vuelto a ser salvada, con las víctimas de los androides, siendo revividas con las Dragon Balls al poco tiempo, con Kamisama, estando muy orgulloso de Nail, comenzando a seriamente visualizarlo como el perfecto guardián de la Tierra, con ese, próximamente, proponiéndole de que eventualmente, ese lo reemplace como el Kamisama de la Tierra. Tras haber vencido a los androides, Goku y Vegeta cambiarían de estrategia para seguir haciéndose más fuertes, en especial ahora que esos dos podían sentir que existía un muro que superar con el Super Saiyajin ordinario. Esos empezarían a entrenar con Nail, al ese ser ahora el más fuerte, y por lo tanto, su mejor opción a ambos Saiyajins para superar sus límites actuales. Hasta ese momento, Nail solo había entrenado solo, o con Piccolo, pero ese se encontraba muy lejos de su nivel, haciendo que sus entrenamientos, al menos para Nail, no sean tan efectivos, y aún así, ese creció mucho en poder, por lo que ahora de entrenar con guerreros tan poderosos como Goku y Vegeta, le ayudaban a crecer exponencialmente en poder, lo cual forzaba respectivamente a Goku y Vegeta en hacerse más fuertes. Fue durante ese tiempo, que Kamisama, finalmente le habría propuesto más seriamente a Nail en ser el nuevo Kamisama, con ese, aceptando, pensando que tal vez podría ser mucho más eficiente como guardián al ser tan poderoso, y además, quién sabe, que podría mejorar las Dragon Balls de la Tierra para hacerlas mucho más poderosas a largo plazo. Y en ese caso, llegaría el día, en donde Nail, sería oficialmente convertido en el nuevo Kamisama, pidiendo simplemente a Shenlong con un deseo, que ese desvincule a Kamisama con él, y que lo vincule a Nail. Y así, Nail sería ahora el guardián de la Tierra conectado a las Dragon Balls.
Así, Kamisama, sabiendo que ya no le quedaba mucho tiempo, decidiría volver a unirse con Piccolo, permitiendo al Namekiano obtener un gran aumento de poder, no tanto como en la historia original sin Nail, pero al menos, ahora sí, ese tenía lo que hacía falta para seguirles el ritmo a los Saiyajins y a su rival Namekiano. Los años pasarían, y Nail, poco a poco, perfeccionaría las Dragon Balls, poco a poco, quitándole restricciones, además de hacerlas capaz de cumplir 3 deseos en vez de uno solo, y progresivamente haciendo que Shenlong sea un dragón tan capaz como Porunga. En ese lapso de tiempo, su poder creció enormemente también, en especial gracias a Goku y Vegeta al entrenar con ese todo el rato, obteniendo un poder monstruoso debido a su ahora potencial de 100 Namekianos combinados. Para cuando hubiesen pasado los 7 años de paz, Goku y Vegeta habrían obtenido el Super Saiyajin 2 ambos, y aunque en esta historia no entrenaron para nada en la habitación del tiempo por no tener la necesidad, y que Goku no estuvo muerto todo este tiempo, igualmente, sus niveles de poderes serían similares a los de la saga de Majin Buu, solo debido a Nail era un rival muy poderoso que los forzaba a superarse en poder, tanto la diferencia era grande entre ellos y el Namekiano, aunque poco a poco, Piccolo también los estaba alcanzando a los 3, aunque tardaba un poco más. En ese tiempo, además de que Trunks ya había nacido un poco antes de la saga de los androides, Goten también habría nacido obviamente, y aunque Gohan pudo concentrarse enteramente en sus estudios, de vez en cuando, seguía entrenando con su padre solo por diversión en sus ratos libres, terminando por alcanzar el Super Saiyajin eventualmente tras los 7 años, pero nada más, con ese aún no habiendo podido aprovechar su verdadero potencial, ni ser ni de chiste tan poderoso como lo era en la historia original durante la saga de Cell. Pero eso no importaría demasiado por ahora, Gohan terminaría sus estudios asistiendo en la Universidad Orange, con la ciudad no habiendo cambiado su nombre por Mr. Satan, al ese no haberse acreditado el haber derrotado a Cell en esta historia, pero igualmente, sería un campeón mundial amado y muy reconocido, con mucha fama y dinero. A partir de ahí los eventos iniciales de la saga de Buu ocurrirían igual que en la historia original, incluso con Gohan convirtiéndose en el Gran Saiyaman para ser un héroe en la ciudad, hasta que sería descubierto por Videl, con esa, forzándole en entrar al torneo de artes marciales, y sin más opciones para no ser descubierto, ese aceptaría. A Goku le daría mucha risa esa situación, pero le parecería una buena oportunidad, dándole nostalgia de participar en torneos, y con Chichi estando de acuerdo por el dinero. Goku iba a proponer a Gohan de entrenarlo durante el mes que quedaba para ponerlo un poco más en forma, pero no se esperaban de que Videl iba a aparecer tan rápidamente ahí, pidiendo que la entrenen para aprender a usar el ki igualmente. Eso fue una situación inesperada, y aunque Chichi se llevaba fatal con Videl inicialmente porque sí, cuando Chichi supo que su padre era muy rico, estaría de repente encantada de recibirla ahí todos los días. Goku tomaría gran interés en entrenar a esa chica, que a pesar de ser solo una humana normal, parecía tener mucho potencial, y además, era un ejercicio interesante, al ese nunca haber sido un maestro con alguien que tenía que empezar desde cero. Aunque la gran parte del trabajo lo hacía Gohan para las bases, cuando era necesario, Goku intervenía para entrenarla de forma más avanzada en el manejo del ki, haciendo que Videl se vuelva mucho más fuerte y habilidosa con el ki que en la historia original. Otra diferencia ahí, era claro que Goku al estar vivo, entrenaría a Goten, con ese, desde ya muy temprano en su vida, habiendo descubierto el Super Saiyajin, y con Goku, ayudándole a perfeccionar sus habilidades y poderes, haciendo que por ejemplo, ese Goten ya supiese volar mucho antes de la saga de Buu. Vegeta por su parte estaría entrenando a Trunks, al saber que el segundo hijo de Kakaroto iba a participar en el torneo, y obviamente ese quería mostrar quién era el hijo superior, lo cual es un tipo de relación muy tóxica de tener con tu hijo cuando lo piensas en un contexto realista. Pero en fin, las semanas pasarían, y finalmente, habría llegado el momento de participar en el torneo, con todos pensando que aparte de ellos mismos como adversarios, esto iba a ser un día muy fácil y relajante para ellos entre amigos y familia, pero al encontrarse con dos misteriosos individuos, con uno de ellos flotando, entendiendo de que sabía usar el ki, se darían cuenta de que tal vez, este torneo no iba a ser tan sencillo como se lo esperaban, con Piccolo, comenzando a entender quiénes podían ser esos seres. El torneo de las artes marciales iniciaría, y todo ocurriría al inicio igual a la historia original, en especial debido a que Nail se había quedado en el palacio de Kamisama, pero eso no quitaba de que ese observaba todo desde arriba.
Primero ocurriría la categoría infantil, con esta vez, Goten y Trunks, terminando en un empate, debido al arduo entrenamiento que ambos tuvieron de sus padres, haciendo que ambos sean los ganadores de la categoría infantil. Tras ello, iniciaría la categoría adulta, yendo igualmente, de forma muy normal a la historia original, eventualmente, llegaría la parte en donde Piccolo se rendiría ante Shin, finalmente confirmando de quién era ese y su asistente Kibito. Tras ello, llegaría el combate de Videl en contra de Spopovich, en donde esta vez, al Videl haber entrenado más intensamente, y más eficientemente gracias a la presencia de Goku en su entrenamiento con Gohan, esa, podría de hecho, rivalizar con Spopovich, y gracias a no estar completamente atontada por no ser controlada por un hechizo, podría usar sus habilidades estratégicas de peleadora experta, para sacar a Spopovich de la plataforma, y así, ganar el combate. El problema es que Spopovich, furioso por aquella derrota, no se detendría tras haber perdido, y se volvería a levantar, esta vez, atacando con todavía más brutalidad a Videl, con esa habiendo recibido una paliza por haberse descuidado, enfureciendo tremendamente a Gohan por presenciar eso, pero ese antes de que pudiese hacer nada, vería como el compañero de Spopovich, Yamu, lo detendría, diciendo que tenían cosas más importantes que hacer, y que esa era una forma estúpida de arruinar su coartada, con Spopovich, sin más, dejando a Videl hecha un desastre mientras se iba de ahí, y siendo expulsado del torneo por tanta violencia y no haber seguido las reglas, haciendo que deba irse a lo lejos para observar desde los aires lo que ocurría, a la hora solo Yamu tener permiso de aún estar en el torneo. Tras ello, llegaría el combate de Gohan en contra de Kibito, en donde ese le preguntaría por el Super Saiyajin, sorprendiendo a Gohan, pero al ese estar con ganas de violencia, por lo que le pasó a Videl justo antes, aceptaría transformarse, sin embargo, Kibito le pediría de incluso ir más allá, el siguiente nivel del Super Saiyajin, a lo que Gohan, le respondería de que eso era todo lo que tenía, si quería ver a un Super Saiyajin 2, debería haber luchado con su padre o Vegeta, porque él solo tiene el Super Saiyajin ordinario en esta historia. Igualmente, al Yamu y Spopovich ser muy malos para juzgar de quién era el más poderoso del grupo, absorberían el ki de Gohan, pero siendo una cantidad miserable en comparación a la historia original. Para que tengáis una idea, ese Gohan que nunca había entrenado tanto como en la historia original, tenía un poder similar a su yo de la historia original cuando se transformó por primera vez en Super Saiyajin en la habitación del tiempo. Tras ello, Kibito curaría las heridas de Gohan, mientras que Dende, quien había venido a apoyar a sus amigos para el torneo, curaría a Videl, con esa, siguiéndolos a todos ahí, pero rápidamente teniendo que abandonar y regresar al torneo, al no estar acostumbrada a volar a tan altas velocidades. Para cuando el resto del grupo hubiera llegado a donde estaban Babidi y Dabura, esos verían como Babidi, frustrado de que esos inútiles de Spopovich y Yamu no le hubiesen traído más energía que esa, el mago, los haría literalmente explotar. Tras ello, Dabura, impactaría a todos al ese revelar que ya había notados de que ellos estaban escondidos detrás de rocas observándolos a todos ahí, con ese, apareciendo a gran velocidad ahí, y cuando ese estaba a punto de desintegrar a Kibito, de la nada, Nail, se teletransportaría ahí para salvar a Kibito de ser asesinado, pues como Kamisama, ese podía aparecer en cualquier parte de la tierra cuando quería, defendiendo así al grupo, y al ese aún estando traumatizado de haber perdido a toda su gente Namek, no permitiría de que ocurriese lo mismo en la Tierra, en especial siendo el nuevo guardián de esa misma, con el Namekiano, asesinado a Dabura al instante sin dudarlo. Babidi estaba impactado ante esa demostración de poder, no sabiendo de que pudiera haber un Namekiano tan poderoso en la Tierra. Ese escaparía a su nave, en pánico, mandando a Pui Pui y a Yakon respectivamente, pero siendo inútil, y Vegeta no se dejaría controlar al estar satisfecho de poder pelear con Kakaroto en cualquier momento que ese quería, y con la energía de únicamente un Gohan tan débil como el de esta historia, simplemente, no había forma de que ese pudiese revivir a Majin Buu, por lo que al final, ese sería detenido por el grupo, y asesinado por Nail, que no quería tomar el riesgo de dejar a un mago tan poderoso como ese con vida. Kaioshin y Kibito agradecerían enormemente la ayuda dada por todos ellos, en especial la de Nail, con esos, llevándose con ellos el cascarrón de Majin Buu a otra parte más segura que en la Tierra, al darse cuenta de que haberlo dejado ahí hace millones de años era una verdadera estupidez.
De paso, Kaioshin propondría Neil, al ser ese un dios ahora técnicamente, en sí ese quería entrenar con ellos en el planeta supremo, a lo que Neil, viéndolo como una oportunidad nueva para hacerse más poderoso y aprender nuevas habilidades que tal vez le podrían ayudar para desarrollar más técnicas mágicas y mejorar a Shenlong, aceptaría, y así, mientras ese no estaba en la Tierra, dejaría el cargo de Kamisama de reemplazo, temporalmente a Dende. En todo caso, tras ello, los demás volverían al torneo para terminarlo, y así, recibir el premio, con Goku y Vegeta, habiendo peleado solo en sus estados base, pero posteriormente al torneo, librarían una pelea a plena potencia hasta el colapso, siendo un perfecto empate para ambos. Y así, al final, la vida retomaría su curso tras ese día, con absolutamente nada de grave habiendo ocurrido, mientras que Neil, habría empezado su entrenamiento con los Kaioshins, empezando a entrenar la espada Z, listo para nuevos desafíos que lo llevarán hacia un poder todavía mayor al que tenía hasta ahora. El tiempo habría pasado, y Neil, habría estado entrenando constantemente en el planeta supremo con los Kaioshins y la espada Z, claro, a veces ese volvía de vez en cuando a la Tierra para ver si todo estaba bien, pero en general, era en el planeta supremo que pasaba la mayoría de su tiempo. Eventualmente, ese llegaría a romper la espada Z, liberando al anciano Kaioshin, con ese, proponiéndole a Neil de liberar su potencial oculto, algo que Neil aceptaría con mucho entusiasmo, al siempre estar abierto a obtener más poder de cualquier forma para que lo que le ocurrió a su raza, no vuelva a ocurrir a la Tierra. Y tras un día de ritual, ese, obtendría su estado definitivo, el mismo que Piccolo obtuvo en la historia original durante la película de Super Hero. Pero Neil, ya era mucho más poderoso que solo eso. Durante los eventos previos mientras prevenía el despertar de Majin Buu, ese, ya era tan fuerte como Goku Super Saiyajin 3 de la historia original de esa misma saga. Tras algunos meses entrenando sin parar en el planeta supremo, su poder se habría elevado todavía más con su potencial de 100 Namekianos, siendo ahora tan fuerte como Super Buu Gohan absorbido de la historia original. Y ahora, por encima de todo ese poder que tenía en base, había obtenido su forma de estado definitivo, lo cual era un poder gigantesco y sin igual. Oh bueno, eso era en teoría, pues en esos mismos momentos que Neil acababa de recibir el ritual del antiguo Kaioshin, Bills, el dios de la destrucción habría despertado, pero esta vez, ese no habría tenido un sueño sobre un Super Saiyajin dios, sino uno sobre un Namekiano muy poderoso, un Namekiano superior a toda la historia de su raza, con el potencial de 100 Namekianos combinados. Whis, al tener curiosidad por la descripción tan específica de Bills acerca de ese Namekiano, observaría en su báculo, y encontraría rápidamente toda la información de historia sobre Neil para saber de ese, interesando mucho a Bills al reconocerlo como el Namekiano de su sueño, con Whis, informándole a Bills de actualmente, ese tal Neil se encontraba entrenando en el planeta supremo junto a los Kaioshins, intrigando todavía más a Bills, al pensar que debería ser por tener algo relacionado con lo divino, y por eso estaba entrenando con ellos, algo que le interesaría enormemente, por lo que sin más, esos dos partirían hacia el planeta supremo, y llegarían poco después ahí, con Bills, volviendo a introducirse a todos los Kaioshins, asqueado de ver que el anciano se había liberado de la espada en la que lo encerró hace tanto tiempo. Neil, con todo el tiempo que pasó con los Kaioshins, y sus conocimientos como Kamisama que adquirió con los años, sabría de quién era Bills, y estaría aterrado de tenerlo enfrente en esos momentos. Bills le explicaría a Neil de que de hecho, vino de tan lejos debido a él, debido a su gran poder y potencial por haber asimilado 100 Namekianos, preguntando a Neil si ese tenía algo de divino en él, cosa que Neil no entendería del todo, pero supondría que sí, al ese ahora ser Kamisama, aunque no era realmente lo que Bills quiso decir, sino que ese se refería al ki divino. Y en el caso de esa energía divina, no, Neil no la tendría, pero igualmente, ese era absurdamente poderoso para un mortal, todavía más para un Namekiano. En todo caso, Bills quisiera ver de lo que era capaz, por lo que le pediría una pelea a Neil, y el planeta supremo era un lugar perfecto para eso, con Neil aceptando por respeto hacia las peticiones de alguien tan importante como un dios destructor. Ese no iría con juegos al no ser un Saiyajin, y desde un inicio, empezaría con todo, pasando a su estado definitivo, obteniendo un poder gigantesco para la época, mucho más que Goku Super Saiyajin dios de la historia original en esos momentos. Y si habéis visto mi serie de poderes de pelea más reciente, en donde le doy a Piccolo potencial desbloqueado un multiplicador enorme, ya os imagináis lo que sería el multiplicador de Neil con el potencial de 100 Namekianos en él. Simplemente, su poder sería absurdamente enorme, encontrándose en niveles de poder comparables a Goku, Vegeta, y Goku Black, de la saga de Goku Black de la historia original,
rival, para que os hagáis una idea de lo muy poderoso que era Neil en esos momentos. Eso emocionaría tremendamente a Bills, al ver lo muy poderoso que era su rival con ki divino, pudiendo desplegar mucho más poder de lo que se habría esperado. Poco a poco, ese podía sentir como Neil, aún tenía algo escondido en él, un poder oculto todavía mayor de lo que mostraba en esos momentos, usando mucho más poder suyo para forzar a Neil en superarse, dándole una gigantesca paliza usando más poder por su parte como dios destructor. Y al final, Neil lo conseguiría, ese obtendría su propia forma Orange, y nuevamente, volviéndose un adversario extremadamente poderoso, con ahora su poder siendo comparable al de Zamasu fusionado de la historia original. Bills estaría encantado ante tan poderoso y prometedor adversario, y aunque al final, ese ganaría como era de esperarse, igualmente, Bills tuvo que esforzarse bastante, y había usado mucho más poder de lo que jamás hubiese imaginado. Tras semejante combate, Bills le pediría a Neil de que venga a entrenar con Whis en su planeta, con la idea de que su rival se vuelva aún más capaz todavía de algún día realmente ser digno del poder de Bills, con Neil aceptando, solo con una condición, de que Goku y Vegeta, dos de sus mayores rivales y que eran Saiyajins, también entrenen con él en el planeta de Bills. Bills no se encontraría interesado para nada en recibir más gente en su planeta, en especial Saiyajins, que para esas alturas, no los consideraba en una alta estima comparando al magnífico poder de Neil, además de sus buenos modales como es de esperar de un Namekiano, pero al mismo tiempo, Bills se encontraba de tan buen humor por haber conocido a semejante rival, que aceptaría darles una oportunidad, en especial si uno de ellos era el príncipe Vegeta, pero eso sí, más les valía traerle algo delicioso que comer, con Neil, diciéndole que eso no iba a ser un problema, la gastronomía de la Tierra, era la mejor de todo el universo probablemente. Bills estaría impactado de semejantes afirmaciones, pidiendo de que vayan a la Tierra enseguida, no solo para recuperar con ellos a Goku y a Vegeta, sino que también, para probar tan supuestamente deliciosa comida que hablaba Neil, con esos tres, Bills, Whis, y Neil dirigiéndose a la Tierra enseguida, con Destructor y Ángel, ansiosos de probar la deliciosa comida que les esperaba probar. Finalmente llegando a su planeta de regreso con su ahora nuevo rival y sus dos amigos, Goku y Vegeta, Bills se encontraba muy satisfecho de toda la deliciosa comida que había probado en la Tierra, sin embargo, ese seguía teniendo dudas sobre lo que podrían ofrecer como potencial Goku y Vegeta, al además haber peleado brevemente con ellos en Super Saiyajin 2, y ver que eran absurdamente débiles en comparación a Neil. Sin embargo, Neil le mostraría a Bills una información que encontró en el libro de leyendas namekianas que leyó hace años cuando intentaba curar la enfermedad del corazón de Goku, acerca de un Super Saiyajin Dios, ahora sí llamando la atención de Bills con esa información, recordándole algo que tal vez soñó hace mucho tiempo, o que tal vez el pez oráculo le dijo antes de irse a dormir hace casi 40 años. Por lo que sin más, le daría una segunda oportunidad a Goku y a Vegeta para ver lo que valían, y con ver, se refería a irse a dormir mientras que Whis haría todo el trabajo de entrenarlos. Y así, el entrenamiento en el planeta de Whis empezaría, con Goku y Vegeta, teniendo mucha dificultad en seguir el ritmo, al estar muy por detrás de Neil y del poder que tenía actualmente, pero claro, eventualmente su capacidad de adaptación y de superación Saiyajin, les forzaría a aguantar y mejorar, pero eso no quitaba que partían con una desventaja en comparación a la historia original. Más que nada, Neil entrenaba sobre todo en el manejo de sus nuevas transformaciones, y de cómo ese podría implementar el ki divino, cosa que al ya encontrarse en una posición divina como Kamisama, no tardaría mucho en hacer, y tras unos meses, ese dominaría el ki divino, aumentando su poder monstruosamente, y potenciando su poder como Orange Neil todavía más, teniendo un poder absurdo para la época, mientras que Goku y Vegeta, apenas y recién estaban alcanzando el Super Saiyajin Dios. Mientras eso ocurría, en el espacio, se encontraba lo que quedaba del ejército de Freezer y de su imperio, pero esta vez, no sería Sorbet el que estaría a cargo, sino el Capitán Ginyu y su escuadrón. Porque sí, efectivamente, en esta historia, las fuerzas especiales Ginyu jamás murieron. Si lo recuerdan, en la saga de Namek, ellos tenían que ir a ayudar a Freezer, pero iban a tardar varios días en llegar, y en ese tiempo, los guerreros ya habían derrotado a Freezer y se habían marchado, por lo que esos, al pensar que Freezer había muerto en ese entonces, no se molestarían en buscar en los restos, flotando en el espacio para encontrarlo, y se marcharían de regreso a sus bases, esperando órdenes de Cold,
Sin embargo, cuando más tarde Colt sí que había encontrado el cuerpo de su hijo, estaría muy furioso con esos incompetentes por no haberlos encontrado antes, y para cuando Freezer se despertó, ya no consideraba ni como mínimo al Capitán Ginyu y su equipo, prefiriendo dejarlos atrás en vez de llevarlos con ellos a la Tierra, pensando que sería una carga. Aunque en ese momento, Ginyu se sentía humillado por haber decepcionado a Freezer y a su padre, a la larga, eso les beneficiaría, pues ahora, ellos eran los dirigentes supremos y absolutos del imperio de Freezer y King Cold. Esos, ya llevaban varios años entrenando, al saber que algún día, tal vez podrían toparse con los que acabaron con Freezer, cosa en la que sabían que no tendrían ninguna oportunidad con sus poderes del momento. Y aunque esos se hubiesen vuelto mucho más poderosos, ni de chiste, se acercarían al poder que cualquier guerrero tenía en la Tierra hoy en día. Fue ahí que, al informarse más acerca de esas Dragon Balls, Ginyu obtendría una idea de cómo usarlas. No revivirían a Freezer, pues probablemente, si lo hacían ahora tras tanto tiempo, ese los mataría a la primera por haber tardado tanto. Lo que más bien harían, sería de pedirle a las Dragon Balls, de que los 5 miembros de su escuadrón, se volviesen los más fuertes del universo, y de esa forma, no habría nadie que les pudiese hacer frente, ni siquiera los que vencieron a Freezer y a King Cold. Por lo que eso harían, y un día de esos, discretamente, mandarían a 2 hombres de confianza a la Tierra un poder de pelea bajo para no ser detectados enseguida, a usar las Dragon Balls, cosa que ya estaban a punto de hacer la banda de Pilaf. Entonces esos pedirían el deseo de hacer que las fuerzas especiales Ginyu se vuelvan los más fuertes del universo, con esos, sintiendo enseguida los efectos del deseo a la distancia, aunque Shenlong les avisaría de que eso iba a cortar terriblemente su esperanza de vida, algo que impactaría a los soldados, pero por miedo a que les culparan de ello, esos, no dirían nada y simplemente fingirían de que el dragón no les dijo nada, al de todas formas, no saber específicamente de cuántos años estábamos hablando cuando se trata de acortar la esperanza de vida de las fuerzas especiales Ginyu. En todo caso, el Capitán Ginyu estaría encantado con sus nuevos poderes, decidiendo que mejor primero practicarán un poco con sus nuevos poderes para saber usarlos a la máxima eficiencia, para que dentro de unos meses, ahora sí, atacarán a la Tierra, con todos, emocionados de que pronto, iban a ser los maestros absolutos del universo 7, y eso, sin que nadie en la Tierra, y menos en el planeta de Bills, supiese aún lo que les esperaba muy pronto. Eventualmente, las fuerzas especiales Ginyu se sentirían listos para atacar la Tierra, y ahora que ellos eran los más fuertes del universo creían, no había nada ni nadie que los pudiese detener. La invasión inicial ocurriría igual que en la historia original, con todos los guerreros de la Tierra, reuniéndose a raíz de que Bulma fue avisada por su amigo Yako, iniciando el combate ante todo el ejército de las fuerzas especiales Ginyu, hasta que eventualmente, al no quedar más soldados básicos que luchar, ellos mismos se divertirían torturando a los guerreros, con ninguno de ahí pudiendo hacer lo que sea, ni siquiera Gohan, quien en esta realidad, jamás tuvo todas las experiencias y entrenamientos que tuvo en la historia original. Para cuando en el planeta de Bills se recibiría el mensaje de Bulma, todos estarían alertados de esos guerreros del ejército de Freezer tan poderosos, con Vegeta reconociéndolos como las fuerzas especiales Ginyu, estando sorprendido de que se hayan vuelto tan fuertes. En su tiempo entrenando con los Kaioshins, Nail aprendió a usar el Kai-Kai de Shin para teletransportarse, por lo que ahí lo usaría también, para llegar a la Tierra enseguida, salvando por muy poco a Gohan y Piccolo de una muerte segura. Los 3 guerreros estaban efectivamente impactados, no entendían cómo era posible que unos simples soldados del ejército de Freezer pudiesen haberse vuelto tan fuertes, pero fue ahí que Ginyu les revelaría que era gracias a sus tan preciadas Dragon Balls, deseando que fuesen los más fuertes del universo. Nail entonces, aunque frustrado porque hayan usado las Dragon Balls para ese propósito, les preguntaría de cuándo es que hicieron ese deseo, con esos, respondiendo que hacía unos 4 meses, algo que pondría una gran sonrisa en Nail, y en Goku y Vegeta también. Pues tengan en cuenta una cosa, el planeta supremo, como el planeta de Bills, técnicamente se encuentran al borde del universo 7, pero no en su interior, haciendo que técnicamente en ese tiempo, ellos, no estuvieran en el universo 7, para que contará en el deseo de las fuerzas especiales Ginyu, de ser los más fuertes del universo. Por lo que en realidad, lo único que hizo el deseo, fue de hacerlos más fuertes que el último poder más alto que el universo experimentó aparte de un dios de la destrucción o de un ángel, el cual era, el poder que Nail había usado en contra de Bills cuando pelearon la primera vez, pues tras ese combate
combate, esos volvieron brevemente a la Tierra para buscar a Goku y a Vegeta antes de ir a entrenar al planeta de Bills, haciendo que fuera la última vez que Nail estuvo en el universo 7 en aquel entonces, siendo el último poder más alto que el universo pudo sentir entre todos los seres vivos existentes. Aún así, ellos seguían siendo un gran peligro, pues Goku y Vegeta aún no tenían el Super Saiyajin Blue, y ni de chiste se acercaban al poder que Nail tenía la primera vez que se transformó en su forma Orange, por lo que solo Nail pelearía en contra de las fuerzas especiales Ginyu. Y aunque el combate era inicialmente difícil debido a tener que pelear con varios guerreros a la vez, y por las molestas habilidades de algunos como lo era el caso de Guldo, eventualmente, ese con su potencial de 100 namekianos, y toda su magia adquirida con los años, se podría adaptar, y contrarrestar las técnicas de algunos miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Tras haber matado a toda su gente y solo quedar Ginyu, ese, intentaría usar el cambio de cuerpo con Nail, pero esa habilidad no funcionaría, debido a la enorme diferencia de poder, porque digo, por algo será que en la historia original, Ginyu jamás usó esa técnica en contra de Freezer, haciendo que Nail lo matará igualmente, además de sentirse desagradable que intentarán sacarte de tu propio cuerpo. Tras ello, Nail, aunque habiendo salvado a la Tierra de semejante amenaza, todo estuvo muy cerca según Nail de irse al infierno, y todo eso por culpa que no estuvo ahí antes, y como Kamisama de la Tierra, no es así que ese debería haber actuado, por lo tanto, a partir de ahora, él se quedaría en la Tierra, aunque prometía seguir entrenando a Bills para algún día rivalizar con ese, y de mientras, Goku y Vegeta seguirían sus entrenamientos en el planeta de Bills, con la esperanza de algún día volver a alcanzar a Nail. Y así, por el momento, la Tierra estaría a salvo, con Nail recuperando nuevamente el sentido de la responsabilidad de quedarse ahí para siempre protegerla cuando sea necesaria de cualquier amenaza venidera. Tiempo después, aparecería Champa y Vados en el planeta de Bills, para que ambos hermanos compitan en su competición de quien tenía la mejor comida de ambos universos. En esta ocasión, al Bills tener acceso a la comida de la Tierra, ganaría la competición muy fácilmente, haciendo que Champa quiera tener la Tierra para él también en su universo, aunque desafortunadamente, aprendería gracias a Vados de que eso ya no era posible, debido a que la Tierra del universo 6 se encontraba devastada tras una guerra entre humanos. Por lo que Champa le propondría a Bills otro tipo de competición o desafío, en donde el premio serían las Super Dragon Balls. Al escuchar eso, a Goku se le ocurriría la idea de un torneo de artes marciales entre distintos universos, con Bills aceptando la idea, confiado de que con Nail será muy fácil de ganar. Y así, tras ello, les tocaría a Goku y a Vegeta de ir a la Tierra, y reclutar a 2 participantes más, quitando el quinto, pues ese era reservado para Monaka, que bueno, ya sabemos cómo termina eso en su caso. Nail por supuesto, aceptaría participar, al entender que su participación era primordial, y al no gustarle la idea de que la Tierra se encuentre en otro universo desconocido, en donde podría haber peligros que ellos desconocen. Al en esta historia, Gohan nunca haber sido tan activamente uno de los miembros más poderosos del grupo, no contarían con él ni siquiera para considerarlo, por lo que directamente irían a pedirlo solo a Piccolo, con ese, aceptando igualmente en participar en aquel torneo. Tras que todo el grupo fuese reunido, tocaría informar a Bulma de la situación, para que esa pudiese construir una especie de super radar del dragón, para que así pudiesen encontrar la última Super Dragon Ball que Champa no pudo encontrar. En esos 3 días que les quedaba antes del torneo, Goku y Vegeta tendrían la idea aprovechar finalmente la habitación del tiempo, con Nail afirmando de que la había modificado para que no hubiese límite de tiempo ahí, pues ese mismo planeaba entrenar ahí más a menudo para ganar tiempo, y así, siempre estar al tanto de lo que ocurre en la Tierra. Sin más, Goku, Vegeta, pero también, Piccolo y Nail, entrarían los 4 a la habitación del tiempo, para entrenar durante 3 años, pensando que entrenando los 4, tendrían más oportunidades de hacerse más fuertes, bueno, en especial los otros 3, en el caso de Nail, iba a ser difícil, visto la enorme ventaja que les llevaba. Recientemente, Goku y Vegeta ya habían alcanzado el Super Saiyajin Blue, aunque más tarde que en la historia original, haciendo que pasarán la gran parte de esos 3 años, perfeccionando su control sobre esa nueva transformación, más que aumentando su poder, aunque por supuesto, ante la presión de entrenar con alguien tan abismalmente más poderoso que ellos como lo era Nail, obviamente se iban a hacer más fuertes igualmente, de hecho tanto, como al punto de finalmente alcanzar sus versiones canon, y ya no tener un retraso en
términos de progresión de poder como lo tuvieron hasta ahora. Y mejor todavía, gracias a Neil, y su vasto conocimiento de más de 100 Namekianos, más todo lo que había aprendido del libro de leyendas Namekianas, y de su experiencia como Kamisama, ese, lograría más rápidamente ayudar a Goku y a Vegeta, en encontrar la forma de controlar su nuevo poder, llegando a la idea del Super Saiyajin Blue perfecto mucho antes que en la historia original. Mientras que Piccolo, desarrollaría su poder al máximo, pero estando muy estancado siendo técnicamente un único Namekiano verdadero, y sin ventajas como las de Neil al obtener su potencial desbloqueado por el anciano Kaioshin, lo cual empezaba a pesarle mucho a Piccolo tras tantos años, comenzando a pensar que tal vez nunca iba a conseguir alcanzar Neil. En todo caso, tras esos 3 años, llegaría el momento de dirigirse al planeta sin nombre, en donde se libraría finalmente el torneo entre el universo 7 y 6. Inicialmente, el torneo empezaría igual, con Goku, venciendo a Botamo, pero siendo vencido por Frost al hacer trampa con su veneno, trampa en la que no caería Vegeta, y así, los combates seguirían su curso, con el combate entre Vegeta y Vegeta y Kiabe, ocurriendo exactamente igual que en la historia original. E igualmente, Vegeta terminaría por ser derrotado por Hit, aunque a ese le costaría mucho más, pues Vegeta, gracias al Super Saiyajin Blue perfecto, obtuvo un aumento de poder bastante considerable para esa saga, haciendo que el salto en el tiempo de Hit sea inútil, pues en el manga, el salto en el tiempo de Hit, solo afecta a los que son igual o más débiles que él. Nuevamente, lo repito, solamente en el manga es el caso. Pero tras Goku haber observado los errores tácticos que realizó Vegeta, aprovecharía su ejemplo, para no cometer los mismos errores, y con encima el poder bruto para respaldarlo, Goku, vencería a Hit, siendo así, el ganador de aquel torneo entre el universo 7 y 6. Tras ello, se presentaría a Aizen Osama, introduciéndose a Goku, teniendo la misma interacción con él que en la historia original, con Neil, estando impactado de que el ser más poderoso y absoluto de todo, que incluso hacía temblar del terror a Bills y a Champa, era un ser extraño con apariencia de niño, y que no parecía ser muy avispado para no ser más grosero, pero bueno, Neil no era un estúpido, y cada vez se convivía más con lo divino, por lo que sabría guardar sus dudas para él mismo, porque sabía de que Bills no era de los que se rendían a una autoridad si realmente no la consideraba superior. Goku traería la idea de hacer otro torneo como ese, pero con varios universos a futuro, una idea que le encantaría a Aizen-Osama, prometiéndole a Goku que se volverán a ver pronto para hablar de ello. Tras ello, finalmente los demás se marcharían, y solo quedaría que revelaran de que la última Super Dragon Ball faltante, era el mismísimo planeta sin nombre, terminando por invocar a Super Shenlong, con Bills, pidiéndole de que reconstruya y reviva a los habitantes de la Tierra del universo 6, en uno de los actos más generosos y fuera de personaje de Bills, ayudando a su hermano para que ese también tenga el lujo de disfrutar de las comidas de la Tierra. Y así, tras ello, todos volverían a la Tierra, para relajarse y celebrar aquella victoria, listos para las siguientes aventuras que les esperaban. Tras el torneo entre el universo 7 y 6, realmente nada ocurriría. Para empezar, en esta historia, no hubo viajes en el tiempo, por lo que eso no habría llamado la atención de Zamasu, y aunque ese se sentiría ofendido cual generación de cristal porque haya mortales ahora que puedan usar el ki divino, igualmente, al no tener el argumento de que hayan roto ninguna ley divina, por ahora, no haría nada más que quejarse en silencio, y quién sabe, tal vez algún día de verdad se decida a iniciar su plan, pero solo se hará dentro mucho tiempo, tal vez miles de años, es decir, mucho tiempo después de que todos nuestros protagonistas hubieran muerto. Por lo que pasaría un largo periodo de paz donde no ocurriría nada, en donde simplemente todos se la pasaban entrenando constantemente, y con todos, me refiero por supuesto a Goku, Vegeta, Neil, y en menos extensión, Piccolo. Neil se habría dado cuenta con el tiempo, de que sus capacidades regenerativas y esperanza de vida, se habían multiplicado igualmente con tantos Namekianos asimilados, teniendo ahora la esperanza de vida de 100 Namekianos, y sabiendo que ya de por sí, un Namekiano ordinario puede vivir hasta los 500 años, Neil, podría potencialmente vivir 50.000 años. Teniendo en cuenta eso, ese, aprovecharía todo su tiempo libre para entrenar sin parar en la habitación del tiempo, a veces durante varios años seguidos, incrementando todavía más su poder a niveles impresionantes para la época.
Eventualmente llegaría el momento en el que Goku le pediría a Zenosama de iniciar el torneo del poder, y al no estar ahí un Zenosama del futuro, no habría un torneo de exhibición, con el torneo iniciando en menos de 2 días tras haber sido anunciado por todos los universos. Neil estaría algo molesto con Goku por su irresponsabilidad, pero al mismo tiempo, lo vería como una oportunidad de tal vez, finalmente revivir su raza con las Super Dragon Balls como premio. Goku y Vegeta estarían en el torneo obviamente, en especial Vegeta tras que Whis hubiese ayudado a Bulma de parir a Brahmas rápidamente. Los dos Saiyajins rivales se habían vuelto más fuertes, pero con la ausencia de combates reales para ellos desde hace rato, y de haber empezado con un ligero retraso en poder en comparación a la historia original, incluso con todos los beneficios de entrenamiento que obtuvieron posteriormente, únicamente serían tan fuertes como en la historia original para ese punto, al mismo punto que el torneo del poder original. En el equipo estaría por lo tanto, Neil, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Tenshinhan, Krillin, Maestro Roshi, Yamcha, y Chaozu, a falta de tener más guerreros disponibles, pues incluso Gohan, en esta historia no era tan fuerte, y apenas podía transformarse en Super Saiyajin. Pero al final, todos irían al torneo con confianza, sabiendo que a pesar de todo, Neil era demasiado poderoso como para que hubiese un problema. Tras que todos los otros universos hubiesen llegado al mundo de la nada igualmente, solo un universo, y un miembro de ahí le llamaría la atención a Neil, siendo ese miembro, obviamente Jiren, un miembro de la Patrulla del Orgullo, quien escondía un gran poder en comparación a los demás participantes. Eventualmente, el torneo iniciaría, con muchos combates, yendo igual que en la historia original, pero otros, en donde guerreros como Gohan o Piccolo, tendrían más problemas por ser más débiles, en especial Gohan, perdiendo rápidamente y saliendo de la plataforma. Poco a poco, el universo 7 se vaciaría, destacando la desventaja en poder que tenían en esta historia en promedio, pero eso no quitaba de que Goku y Vegeta no se iban a dejar ganar tan fácilmente, y Neil todavía menos. Y mientras que Goku y Vegeta se encargaban de los otros adversarios del torneo, Neil se daría la tarea de confrontar a Jiren, con ese no pudiendo relajarse y meditar durante casi todo el torneo, siendo forzado en pelear mucho antes que en la historia original. Neil activaría su forma Orange, impactando a Jiren por el tremendo poder de ese Nametiano, forzándose a tomar el combate muy en serio, pero sorpresivamente para todos, en especial para los aliados de Jiren, Neil la estaba teniendo muy fácil, demasiado fácil, era casi traumático para Jiren, ver que todo su poder al máximo, no servía de nada ante el absurdamente gran poder de Neil. Jiren empezaría en ese contexto de inferioridad, a mostrar sus peores aspectos de él mismo, como su rabia contenida interna por todo lo que había vivido, y a la muerte de su maestro. De cierta forma, Neil podía empatizar, y entender de dónde venía Jiren, al tener un dolor guardado en su interior similar al de Jiren, al tener esa frustración desde hace años, de haber perdido a toda su raza, pero ver ese tipo de dolor y rabia reflejado en alguien más como lo era Jiren, le ayudaría a Neil a darse cuenta de que ese no era el camino correcto, y que en otro contexto, esa habría podido terminar como Jiren, pero fue gracias a sus nuevos amigos en la Tierra, a Goku y a los demás, de que ese, jamás se dirigió hacia un camino más oscuro de furia y resentimiento como en el que se encontraba Jiren, lo cual fue eventualmente, la misma razón por la cual Neil le pudo ganar, y sacarlo de la plataforma, muy fácilmente de hecho. Y tras eso, todos los demás adversarios serían muy fáciles de ser eliminados por Goku, Vegeta, y Neil, finalmente ganando ese torneo, aunque con una victoria algo amarga por lo fácil que fue, pero no había duda de que Neil fue el mejor de todos. Tras esa victoria, Daishinkan invocaría las Super Dragon Balls, y le preguntaría a Neil de lo que quería desear, con ese, reflexionando en silencio durante varios segundos. Ese, originalmente planeaba usar el deseo para revivir su raza, pero tras todo lo que aprendió de sí mismo al luchar en contra de Jiren, y al girar su cabeza para mirar a Goku en señal de aprobación, ese, entendería de que ya no había que estar estancado en el pasado, y seguir adelante, por lo que haría el deseo más altruista posible, lo cual era revivir todos los universos borrados, siendo un deseo muy satisfactorio de escuchar para Zenosama, pues justamente esa era la prueba, y todo había salido exactamente como lo planeaba. Piccolo daría una mirada seria en señal de respeto a Neil por lo que acababa de hacer, entendiendo también lo que ese acababa de sacrificar como miembro igualmente de la raza nametiana, pero bueno, otra vez será, tal vez.
Y así, tras eso, aunque sin muchos logros nuevos en términos de poder, en especial para Goku y Vegeta, al menos en el caso de Nail, ese torneo fue un caso de introspección interesante, que le ayudó a sentirse mejor con sus fracasos pasados, y a seguir siendo el Kamisama de la Tierra con optimismo, valorando todavía más lo que tenía en el presente, y no lo que alguna vez tuvo. Tras el torneo del poder, no ocurrirían los eventos de Dragon Ball Super Broly, al Freezer no haber revivido. Eventualmente, llegaría el día en el que Merus y Yako vendrían a la Tierra, originalmente para buscar a Majin Buu, pero al ver que ese ya no existía, le pedirían ayuda a Goku, Vegeta y Nail, acerca de Moro, un prisionero muy antiguo de la patrulla galáctica que había escapado, y que se dirigía actualmente hacia Namek, al ese pensar seguramente de que aún habían Dragon Balls en uso ahí. Nail sentía una profunda relación personal con esa nueva amenaza, al su planeta natal estar en juego, aunque aquel planeta llevaba años sin tener vida, seguía siendo un símbolo importante de la raza namekiana, y a toda costa, tenía que ser mantenido. Merus y Yako propondrían de ir hacia Namek por unas de sus naves, pero Nail rechazaría, diciendo que usando el Kaikai como teletransportación que aprendió de los Kaioshins, irían ahí más rápidamente, llevando a Goku y a Vegeta con él. En teoría, podrían teletransportarse en la nave en donde iba Moro, pero si hicieran eso, no podrían detenerlo sin destruir toda la nave, y ellos, no podían sobrevivir en el espacio exterior. Volver a ver su planeta, que tras tanto tiempo, su vegetación retomó el control de las pocas aldeas que alguna vez hubo, le llenaba a Nail de una profunda nostalgia, admirando una última vez la belleza de la naturaleza de su planeta, antes de que Moro y su aliado, un antiguo soldado del ejército de Freezer, llegaran al planeta. Moro, enseguida sentiría como aparte de esos tres individuos que se encontraban enfrente de él, no había ningún rastro de vida avanzada por el planeta, y que claramente, los namekianos se extinguieron hace tiempo. Eso ya de por sí, cabreaba bastante a Moro, pero la siguiente información que le dio Nail fue peor, al ese decirle al mago, de que si ese buscaba las Dragon Balls, le tenía que decir que esas habían sido desactivadas hace mucho tiempo, y ya no había nada en aquel planeta que le podía ayudar a cumplir sus deseos. Moro, al escuchar eso, y sentir que Nail no le mentía, miraría con furia y odio hacia el antiguo soldado de Freezer, que le había prometido que en aquel planeta existirían orbes mágicas que le cumplirían sus deseos, y sin más, lo mataría, aunque de todas formas, ya planeaba matarlo a futuro una vez que sus objetivos hubiesen sido cumplidos. Ahí entonces, Moro, frustrado, empezaría a luchar aquellos guerreros, con Vegeta yendo a atacar primero, teniendo una confrontación con Moro similar a la historia original. Sin embargo, para cuando Vegeta estaba a punto de obtener la ventaja, ese se daría cuenta con horror, de que su ki había bajado enormemente, tanto, como para que llegado cierto punto, ni pudiese transformarse en Super Saiyajin, y lo mismo era para Goku. Nail estaría impactado ante esa situación, al pensar que Moro solo absorbía la energía de los planetas, no de las personas, por lo que le dijo Merus, pero tras ese impactado inicial de ver a sus amigos tan debilitados, se daría cuenta de que, de hecho, él se encontraba bien, no sentía de que su energía había bajado para nada. Resultaría que en realidad, Nail, con toda la magia que había adquirido a lo largo de los años, y de la experiencia con lo divino, su naturaleza como ente había cambiado totalmente, siendo mucho más que un simple mortal muy poderoso, sino una verdadera divinidad inmune a mucha de la magia existente, y eso incluía, la absorción de energía de Moro. Al darse cuenta de ello, Nail no dudaría, e iría a atacar enseguida al mago, antes de que ese robara toda la energía de Goku y Vegeta hasta matarlos, y transformándose en su forma Orange, Nail tenía una absoluta y total ventaja enfrente de un avejentado Moro, que aún no había recuperado toda su magia, terminando por derrotarlo y exterminarlo, antes que ese usara otro truco inesperado, o que absorbiera demasiada energía del planeta Namek a tal punto de destruirla completamente. Tras ello, Nail le daría una semilla Senzu a Goku y Vegeta, siendo algo que había traído con él por si acaso era necesario. Poco después, Merus y Yako llegarían ahí, para confirmar los hechos, y agradecerían la ayuda que Nail y los Saiyajins les habían proporcionado, al detener a alguien tan peligroso como lo era Moro. Los guerreros dirían que no se merecían las gracias, y sin más, Merus y Yako regresarían a su base de la patrulla galáctica, mientras que Nail, antes de teletransportarles de vuelta a la Tierra, observaría una última vez a su querido planeta, aún sintiéndose nostálgico de sus años ahí, de su época entrenando para ser el más grande de los guerreros, de ser el guardián del gran patriarca, y mucho más, con ese, nunca olvidando su deseo más profundo, de algún día, tal vez, solo tal vez, revivir a su raza.
Vegeta interrumpiría su contemplación, harto de quedarse ahí sin hacer nada, exigiendo de Neil que ya los lleve de vuelta a la Tierra de una vez, con ese, rompiendo de su fantasía y pensamientos, volviendo a la realidad, teniendo una ligera sonrisa, recordando de que al menos, todavía tenía a la Tierra, y a todos sus amigos ahí. Y así, tras ello, finalmente, regresarían a la Tierra, con Neil despidiéndose nuevamente de su planeta natal, esperando volver a visitarlo algún día. Nuevamente, en esta historia, sin Freezer haber revivido, mucho menos al menos haber revivido una vez, no podría ocurrir la saga de Granola. Por lo que tras haber detenido a Moro, pasaría un tiempo bastante prolongado de tranquilidad, en donde eventualmente, Goku y Vegeta volverían a entrenar en el planeta de Bills, al sentir que se habían estancado bastante desde hace tiempo en términos de poder, en especial comparándose a Neil. Y hablando de Neil, ese habría regresado a vigilar la Tierra como el nuevo Kamisama, como ya era habitual para ese. Eventualmente, ocurrirían los eventos previos a la saga de Super Hero, con Goten y Trunks de protagonistas, terminando por iniciar los eventos de la película Super Hero. Inicialmente, todo iría igual, Magenta reclutaría al Dr. Edo como en la historia original, pero aquí, en vez de pedirle en trabajar en un prototipo totalmente nuevo a base de los viejos trabajos de su abuelo el Dr. Hero, en realidad, le pedirían trabajar en el modelo antiguo de Cell, que aún se estaba gestando, pero que Magenta y sus hombres habían conseguido recuperar y traer desde la antigua cueva del Dr. Hero. Como tal, ese Cell ya llevaba muchos años siendo gestado, y claramente ya no le faltaba mucho tiempo para estar listo, pero sin los androides, sería imposible que ese obtuviese su forma perfecta, y de todas formas, Goku y sus amigos ya habían superado esos niveles de poder hacía mucho tiempo. Por lo que el Dr. Edo, iniciaría un duro trabajo de modificación de ingeniería del bioandroide, para darle la capacidad de ser perfecto desde un inicio, y también de adquirir más poder e información reciente de los guerreros, para que pueda nivelarse con ellos, aunque las últimas actualizaciones que tenían sobre Goku y los demás, era de cuando las fuerzas especiales Ginyu, invadieron en la Tierra, en lo que fue originalmente la saga de la resurrección de Freezer, porque les faltaría muchos datos con los cuales trabajar. También en ese mismo tiempo, el Dr. Edo encontraría tiempo para crear a sus nuevos androides, Gamma 1 y Gamma 2, con los cuales tendría mucha diversión de crear con ese estilo superheroico. Eventualmente, para cuando esos dos androides estuvieron listos, llegaría el día en donde Gamma 2 exploraría las afueras del escondite de la nueva Patrulla Roja, encontrándose con Piccolo, y teniendo una confrontación similar a la historia original. El problema ahí era que Piccolo, al solo tener a Kamisama de asimilado, y no a Neil, no podría rivalizar o aguantar tan siquiera un poco en contra de Gamma 2, teniendo serios problemas para no morir ante los duros ataques del androide. Pero eso no sería un problema mucho tiempo, pues rápidamente, Neil, que observaba siempre todo lo que ocurría en la Tierra, se daría cuenta de eso, y entonces, ese se teletransportaría enfrente de Piccolo para salvarlo de Gamma 2, y al ese, saber desde ya que no tenía todavía ninguna oportunidad en contra de Neil, intentaría escapar, pero Neil era demasiado rápido, y lo seguiría hasta la base de la nueva Patrulla Roja, lo cual solo enfurecería todavía más a Neil por no haberlo visto previamente a pesar de ser Kamisama, sintiendo la responsabilidad de acabar con toda esa organización ahora para compensar su descuido que casi pone en peligro a la Tierra. Ese pasaría enseguida a su forma Orange, y aunque los dos androides Gamma se pusieran en su contra, no había nada que esos pudiesen hacer, destruyéndolos a la primera que tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces Magenta, en pánico, ordenaría a Edo de activar a Cell, pero ese no estaba completado con todos los nuevos datos recientes, y aún así, no sería suficiente, pues desde la invasión de las fuerzas especiales Ginyu, Neil se volvió abismalmente más poderoso. Ese aparecería enfrente de ellos, y furioso por lo que estaban a punto de desatar en la Tierra, solo por la obsesión de acabar con Goku y sus amigos, decidiría que lo mejor para esos locos criminales, era de acabar con ellos, en especial Edo por las capacidades que tenía en crear seres de una peligrosidad sin igual, al mismo tiempo, que destruiría la cápsula en donde se encontraba Cell, el cual ni estaba totalmente completo y en su forma perfecta, pero tal parece que antes de ser desintegrado, el bioandroide se había despertado, y pudo ver por un instante, esa visión de horror de ser pulverizado por Neil, sin ese poder hacer nada, maldiciendo de que Hero y su nieta Edo no hubiesen hecho un mejor trabajo sobre él. Para cuando Neil lo había destruido todo ahí, solo recién entonces Piccolo llegaría a la zona, solo para ver que Neil ya había salvado a todos, otra vez.
Neil sonreiría a Piccolo, con ese devolviéndole su sonrisa, y sin más, ambos se marcharían, con Piccolo, diciéndole a Neil en un tono irónico, que a ese paso, la única forma que tendrá de seguirle el ritmo, es de si ese pedía un deseo a las Dragon Balls para desbloquear su potencial, con Neil, respondiéndole no tan irónicamente a Piccolo, que oye, tal vez, no era tan mala idea. Al fin de cuentas, Neil no se volvió así de fuerte solo por entrenar, sino también, porque tuvo oportunidades que supo tomar sin dudarlo en su momento, como cuando el anciano Kaioshin le desbloqueó su estado definitivo, con Piccolo, comenzando a aceptar que tal vez, si quería ser tan poderoso, tendría que poner su orgullo de guerrero de lado, y pensar de forma más pragmática, pero al menos, por el momento, la Tierra volvía a estar a salvo de cualquier amenaza, gracias al guerrero namekiano con 100 miembros de su especie asimilados en él, el nuevo Kamisama de la Tierra.